Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también Él está sujeto a la debilidad. A causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 109 respondemos: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Evangelio es de San Marcos en el capítulo 2, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios tiene tanta riqueza, tanto que enseñarnos, que siempre debemos estar atentos, alerta a lo que el Señor nos está diciendo. Si se han dado cuenta, durante los últimos días venimos escuchando la carta a los Hebreos en la primera lectura,
es una carta eminentemente sacerdotal, donde quiere destacar el sacerdocio del Antiguo Testamento a la luz del sacerdocio del Nuevo Testamento, el sacerdocio de Jesucristo, que supera este sacerdocio del Antiguo, lo perfecciona, lo eleva a una condición ya plena, y es el sacerdocio del cual tú y yo somos beneficiarios. Meditemos en esta realidad. Por el sacerdocio de Cristo nos vinieron todas las gracias. Y Cristo no se abrogó este don por sí mismo. Es el Padre Dios el que le ha dicho: tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres la misma víctima. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían víctimas por ellos mismos y por el pueblo. Jesucristo es la misma víctima, el mismo sacerdote se inmola y se entrega, y por eso es un sacerdocio pleno que nos trajo toda la salvación y todas las gracias necesarias para nosotros acceder al cielo. Y esta misteriosa, esta gracia del sacerdocio de Cristo, que la podemos disfrutar en dos realidades. La primera, que se nos da por el bautismo y es conocida como el sacerdocio común. El día de nuestro bautismo somos ungidos con crisma en la cabeza, en la corona, como sacerdotes, profetas y reyes, como sacerdotes por el sacerdocio de Cristo. No es el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino este sacerdocio que viene describiendo la carta a los hebreos. Tú y yo participamos de ese sacerdocio. Por eso es que dice: pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Somos un pueblo sacerdotal, de la tribu sacerdotal. Antiguamente solo la tribu de Leví era tribu sacerdotal. Hoy en día todos los bautizados somos tribu sacerdotal, porque sin el sacerdocio no podemos acceder a la eternidad, pues Cristo nos participa de ese sacerdocio para que seamos hijos auténticos de Dios y con todas las prerrogativas de ser hijo de Dios y de ser sacerdotes. Tenemos autoridad para orar, para expulsar al enemigo, tenemos autoridad para defender el reino de Dios. Esa es la primera versión del sacerdocio que tú y yo disfrutamos. Y la segunda es el sacerdocio ministerial, que se distingue por el clériman, por la vestimenta, el sacerdote que ha sido ordenado ministerialmente para ministrar la gracia de Dios como sacerdote del Nuevo Testamento. Todas las gracias sacramentales nos vienen por el sacerdocio ministerial. Cristo hace 2000 años ascendió a los cielos, pues ya no está aquí para estar ministrando el bautismo, la comunión, la Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, pero nos ha dejado a hombres elegidos de entre los hombres que podemos entender a la humanidad, porque también estamos envueltos en una realidad de debilidad y por eso podemos comprender y absolver en nombre de Dios. Gracias a Dios por el sacerdocio. Hoy nos alegramos por este misterio. Bendito sea Dios por esta reflexión que nos causa la lectura de la carta a los hebreos. En el Evangelio encontramos a los fariseos que no pueden entender por qué los discípulos de Jesús no ayunan. Si los discípulos de Juan sí ayunan, ¿por qué? A vino nuevo, odres nuevos. Miren, Jesús con esto le estaba dejando dicho a todas las personas que él era un vino nuevo y que ya había que pasar una página. El sacerdocio del Antiguo Testamento pasaba a otro estadio, porque ahora venía el sacerdocio definitivo. Y hasta que no se asimile esto, que Jesús es el novio que está con los discípulos y que a vino nuevo, odres nuevos, mentalidad nueva, Jesús vino a planificar muchas cosas. Mientras no se entienda eso, entonces les pasaría como le pasa hoy a los judíos que siguen esperando el Mesías en Israel. Siguen esperando que el Mesías venga, y él ya vino hace 2000 años, porque no fueron capaces de abrirse a esta mentalidad nueva. Es que Jesús hizo todo nuevo. Tú y yo somos beneficiarios de una gracia nueva.
Y para entrar en la dinámica de esta gracia nueva, a vino nuevo, odres nuevos. Necesitamos renovarnos, pero no como lo entendió Nicodemo, que dijo, entonces tengo que volver al vientre materno. No, tenemos que renovarnos por el agua y el Espíritu, ser nuevas criaturas en Cristo para poder contener esta gracia. Si queremos contener la gracia nueva que es Cristo, el vino nuevo, en odres viejos, esclavos del pecado, con mentalidades antiguas, mentalidades pecaminosas, olvídese que el odre se revienta. No podemos contener a Cristo. Esto nos habla de conversión. Esto nos está hablando de que para nosotros poder recibir a Cristo, el Señor, en nuestras vidas, necesitamos dejar muchas cosas, purificarnos, limpiarnos, renovarnos. Y ese milagro lo obra el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Por favor, compartan este contenido con otras personas. Si no se han suscrito, nos haces mucho bien suscribiéndote a nuestro canal. Que estén todos muy bien.